Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Hoy quiero compartir contigo una porción de la palabra que sé que será de bendición para nuestras vidas. Se encuentra en Primera de Juan capítulo 11, de versículo 1 en adelante. Vamos a estar viendo la historia de Lázaro y qué tiene la historia de Lázaro para hablar a nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lázaro se encontraba enfermo, pero no una enfermedad cualquiera, no era una tos, no era un catarro. Lázaro se estaba muriendo. Efectivamente estaba pasando por una gran enfermedad. Cuando Jesús se entera de esto, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Aquí podemos ver algo que me llama la atención, y es que Juan en dos ocasiones resalta y enfatiza que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Primero dice en el versículo 3: y el Señor amaba al enfermo. Y luego en el versículo 5 dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Así que es evidente que Juan quiere resaltar cuánto amaba Jesús esta familia. Y cuando analizo esto, la enfermedad puede ser un problema de salud, pero la enfermedad también puede simbolizar o significar un proceso. Hay momentos donde nos encontramos en proceso, y al leer esto en lo que el Espíritu habla a mi corazón, hay momentos que nos encontramos experimentando procesos duros en nuestra vida, los cuales a veces no encontramos solución. Procesos en los cuales a veces decimos: no encuentro cómo esto se va a solucionar. Vea que la enfermedad de Lázaro no era cualquier enfermedad. La enfermedad de Lázaro era de muerte. Posiblemente Lázaro se encontraba diciendo: ¿y ahora qué? Mi única salida es Jesús, pero los médicos me han desahuciado. Siento que esto no se va a poder solucionar. ¿Cuántas veces no te has encontrado tú y yo? Nos hemos encontrado en situaciones muy similares a esta, donde literalmente no vemos escapatoria, solamente que Dios ponga su mano y que algo divino suceda. Donde nos encontramos experimentando un proceso, llámalo un proceso de salud, llámalo un proceso financiero, llámalo un proceso en el hogar, llámalo un proceso en el matrimonio, llámalo un proceso laboral, como tú desees llamarlo, este proceso. Pero muchas veces nos encontramos experimentando procesos en los cuales nosotros no sabemos cómo vamos a salir de ellos. Y a veces la opresión es tal que a veces nos preguntamos: ¿será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que este proceso me va a matar? Vea que Lázaro se encontraba experimentando una enfermedad de muerte, cuando el proceso de Lázaro básicamente estaba destinándolo a una muerte. Humanamente hablando, echando la promesa de Jesús, que ya mismo vamos a entrar a ella, echando esta promesa de Jesús a un lado, y ya mismo vamos a entrar a fondo a ella. Posiblemente humanamente la gente decía: bueno, Lázaro ya se va a morir, este proceso lo va a matar. Y muchas veces nos encontramos rodeados de personas así, o nos encontramos rodeados de pensamientos como estos, donde miramos nuestra situación y decimos: esta situación me va a matar, esta situación no se va a solucionar. Y empezamos a luchar con esto, y al punto de llegar a pensar: ¿será que Dios me ama? ¿Será que su brazo se cortó para conmigo? Pero mira, observa esto del versículo 11. Aún en el proceso, Juan resalta: y Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. ¿Qué te quiero decir con esto? Aún en el proceso donde entran cuestionamientos por lo que estamos viviendo, que nunca perdamos de perspectiva que Jesús nos ama.
Puede que el proceso que hoy estés viviendo sea un proceso muy duro. Puede que hoy el proceso que estás viviendo sea un momento muy complicado. Pero quiero que puedas tener como certeza de que Dios no se ha olvidado de ti. Que aunque el proceso parece complicado, que aunque parece no haber solución como en la vida de Lázaro, Dios no se ha olvidado de ti. El brazo de Dios no se ha cortado sobre ti. Dios te ama. Dios te ama. Y como Padre, Él tiene planes y propósitos. Aunque tus ojos hoy no vean o no entiendan este proceso no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada sobre ti. Por ende, yo quiero comenzar esta reflexión diciéndote, este proceso que hoy estás viviendo, llámalo como quieras, no está creado para matarte. No está creado para destruirte. Este proceso está creado para que la gloria de Dios sea manifestada sobre ti. Y eso significa que cuando la gloria de Dios sea manifestada sobre ti, tu fe crecerá y la fe de los que te rodean también va a crecer. Pero debes de creer esta palabra y no perder de perspectiva de que Jesús te ama. Y significa que si Él te ama, Él como Padre no va a permitir que este proceso te destruya. Así que aférrate a la fe en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 6: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto le dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Cuando leemos este texto, podemos ver que Jesús se queda 2 o 3 días más, luego de que se entera que Lázaro está enfermo. O sea, se retrasa. ¿Y cuántas veces tú y yo no nos hemos sentido de esta manera? Que Dios nos ha dado una palabra, pero la palabra o el cumplimiento no llega en el momento en el cual tú y yo estamos esperando de que Dios opere. ¿Cuántas veces nos ha sucedido de que creemos en lo que Dios dijo, creemos en la palabra que Dios nos esparció, creemos en lo que Dios nos dijo, mas sin embargo el proceso no llega tan pronto nosotros estamos esperando y nos entramos en desesperación y decimos: ¿será que Dios se olvidó? ¿Será que Dios no va a llegar a tiempo? Escúchame bien. Dice Isaías 55:9: mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios lo conoce todo. Y aunque a veces nosotros pensamos que el tiempo perfecto puede ser no sabemos lo que Dios está trabajando en lo sobrenatural. No sabemos que Dios está trabajando en nuestro interior, en nuestro carácter. No sabemos lo que Dios está trabajando durante el proceso para que nosotros podamos recibir la bendición y podamos aprovecharla. Muchas veces nos desesperamos, pero ¿por qué Dios no actúa ahora? ¿Por qué Dios no se mueve ahora? ¿Por qué Dios no opera ahora? Bueno, Dios posiblemente está trabajando algo en tu corazón o está trabajando algo en lo sobrenatural. Pero mientras tú piensas que Dios está paralizado o que Dios está retrasando, realmente Dios está operando a tu favor. Lo que pasa es que a veces, yo siempre digo esto: Dios es como un espía, trabaja a veces en silencio. A veces cuando menos lo esperamos, a veces cuando más silencio vemos, es cuando Dios más está trabajando a tu favor, aunque tú y yo no lo percibimos. Jesús no tarda, Él llega a tiempo. Y esa debe ser nuestra confianza. Aunque pensemos que tarde en este proceso, realmente Él va a llegar a tiempo. Luego Jesús sigue teniendo una conversación con los discípulos. Y dice el versículo 11, vamos a saltar al versículo 11 para avanzar en la historia. Dicho esto, le dijo después a sus amigos: Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar sobre los sueños. Esto me ministra
Porque muchas veces la perspectiva en cómo tú y yo vemos las cosas no es la misma manera en que Dios ve las cosas. O sea, lo que para ti, para mí es muerte, lo que para ti, para mí es derrota, lo que para ti, para mí es una caída, para Dios no lo es. Porque Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Dios observa mucho más allá. Por eso tú y yo podemos ver una persona adicta y Dios puede estar viendo un pastor. Por eso tú y yo podemos estar viendo una persona que fracasó, pero Dios está viendo una persona que se va a levantar con más fuerza que nunca. Porque Dios ve las cosas muy diferentes a como tú y yo la vemos. Mientras Jesús estaba viendo que Lázaro estaba reposando y de que Él lo iba a levantar, los discípulos estaban viendo y teniendo una perspectiva totalmente distinta del proceso. Y aquí hay un principio muy importante. Debemos de confiar de que en medio de nuestro proceso, Dios es soberano y lo conoce todo. Debemos de depositar nuestra confianza en que Dios conoce todo. Aun cuando, como te decía hace unos minutos, no entendamos, deposita tu confianza en que Dios conoce todo, de que Dios tiene propósito para todo. Dice Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien. O sea, todo nuestro proceso, todo lo que vivimos, aunque no lo entendemos en el momento, todo, absolutamente todo, obra para bien. Y tenemos que reposar que todo obra para bien. ¿Por qué reposamos en que todo obra para bien? Porque Dios es soberano. Porque Dios conoce todo y Él tiene todo bajo control. Y como Dios tiene todo bajo control, yo sé que Dios ve las cosas diferentes a lo que yo la estoy viendo en el momento. Los discípulos veían las cosas en el momento de una manera, sin embargo Dios ya estaba visionando otra cosa. Mientras Marta y María veían muerte, Dios estaba viendo a Lázaro levantado y resucitado. Mientras los discípulos veían a un hombre que dormía, Dios estaba viendo otra cosa. Así que Dios ve a veces las cosas muy distintas a lo que nosotros la vemos. Y es por eso que es importante que nosotros podamos empaparnos de la palabra de Dios para poder empezar a ver los procesos, las adversidades, los que experimentamos, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Pastor, ¿y cómo yo veo las cosas desde la perspectiva de Dios? Bueno, conociéndole, intimando con Él en oración, ayuno, pero también leyendo la palabra y conociendo el carácter de Dios a través de su palabra, conociendo el amor de Dios a través de su palabra, conociendo el favor de Dios a través de su palabra, conociendo al Dios de milagros a través de la palabra, y conociendo de que Dios nos ama y que a los hijos de Dios todas las cosas le vienen a bien. Sigue diciendo el texto, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar en sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lázaro llevaba ya 4 días muerto cuando Jesús llega. En pocas palabras, ya el cuerpo de Lázaro se supone que hubiera entrado en una etapa de putrefacción. Muchas veces Dios llega en momentos donde ya tú y yo pensamos que no hay solución, ya no hay reversa. Al Lázaro ya llevar 4 días, estar en el sepulcro, ya entraba en una etapa de putrefacción. Ya para Marta, María y para todos los que estaban allí presentes, ya no iba a suceder absolutamente nada.
O sea, ya la perspectiva de que podía suceder algo, de que Jesús podía sanar, porque cuando Marta y María mandan a buscar a Jesús es porque ellas esperaban de que Jesús viniera a sanarlo, porque ya ellas habían visto por sus propios ojos cómo Jesús había hecho milagros. Ya ellas habían visto cómo Jesús había alimentado a cientos. Ya ellas habían visto cómo Jesús había levantado paralíticos, cómo Jesús había hecho grandes prodigios. Cuando ellas mandan a buscar a Jesús es porque tenían la confianza de que Jesús podía hacer algo. Mas sin embargo, ahora después de los 4 días, pues ya la fe ya no estaba tanto, porque ya realmente ante su convicción decían, bueno, ya Lázaro está muerto, Jesús no llegó. A veces Dios va a permitir que nosotros lleguemos a un momento donde no haya salida, donde aparentemente no hay solución, donde muchas veces aparentará que la mano de Dios se cortó, donde nuestras amistades no van a estar, donde personas que esperamos que nos dieran la mano no van a estar presentes, donde el proceso parecerá que va a tragarnos. Entraremos en procesos donde literalmente no va a haber salida, humanamente hablando. Pero eso es lo que Dios quiere que suceda. Dios permitió que Lázaro estuviera 4 días en un proceso de putrefacción con el propósito de que la gente, cuando vieran lo que Dios iba a hacer, la gente no tuviera otra escapatoria ni otra salida de decir, eso lo hizo Dios. A veces Dios nos lleva a momentos donde buscamos salida, buscamos soluciones, y Dios dice no. Dios cierra todas las puertas a vida y por haber. Todo lo que por tus fuerzas tú puedes conseguir, a veces Dios viene, lo corta. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a un momento sobrenatural. Dios quiere llevarte a un nivel más alto. Dios quiere aumentar tu fe y te va a llevar a momentos donde parecerá no ser posible absolutamente nada, con el fin de que cuando la gloria de Dios sea manifestada, usted no tenga duda alguna de que quien lo hizo fue Dios. Nadie va a poder jactarse y decir yo lo bendije. Nadie va a poder jactarse y decir eso, Él está ahí por mí. No, tú mismo vas a tener que decir, si estoy aquí es por la gracia y el favor de Dios. Cuando Marta llega donde Jesús, le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La respuesta de Marta fue, yo sé que él resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vea que Marta llega donde Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Marta le cuestiona a Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. ¿Dónde tú estabas? En pocas palabras. Y Jesús le habla a Marta y le da una promesa directa y le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y miren la respuesta de Marta, sí, yo sé que tú eres la resurrección y la vida y que en el día postrero Él se levantará. Pero Marta no se estaba dando cuenta de que Jesús le estaba dando una promesa. Muchas veces cuando nos encontramos en el proceso donde hemos perdido la fe, Dios habla a nuestro interior, pero estamos tan cegados en el proceso, estamos tan cegados en la aparente muerte, estamos tan cegados en lo que estamos viviendo que perdemos de perspectiva lo que Dios está tratando de hablar a nuestra vida. Por eso es importante poner puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso es importante siempre tener nuestra mirada en Cristo. Por eso es importante siempre tener nuestra mirada en Jesús y no en nuestro problema. Porque cuando ponemos nuestra mirada en el problema y no ponemos nuestra mirada en Jesús, nos ahogamos. Fue lo que le pasó a Pedro
en el mar de Galilea. Fue lo que le pasó a Pedro mientras caminaba sobre las aguas. Puso su vista en el viento y dejó de poner su mirada en Jesús, y por eso se hundió. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando entramos en procesos, como los pasó Lázaro y como lo pasó su familia. Ponemos nuestra mirada en el proceso y dejamos de poner nuestra mirada en Cristo. Y cuando ponemos nuestra mirada en el proceso y dejamos de poner nuestra mirada en Cristo, perdemos de perspectiva lo que Dios está haciendo, las palabras que Dios nos está otorgando, lo que Dios nos está ministrando. Y es por eso que cuando nos encontramos en el proceso, lo cual es duro, es difícil, tenemos que por fe desprendernos, ponernos gringolas como los caballos, desprendernos de todo lo que está a nuestro alrededor y enfocarnos solamente en Jesús. El proceso me dice que hay muerte, pero Jesús me dice que hay vida. El proceso me dice que no voy para más, pero Dios me dice que hay un camino por delante. El desierto me dice que voy a morir de sequedad, pero Dios me dice abrir estanques en el desierto. El proceso me dice que ya no doy para más, pero Dios dice: yo te levantaré y te daré fuerzas como las águilas. Caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Dios promete levantarte, pero tú tienes que creerlo. Y para poder mantener tu fe, tienes que poner tu mirada en Jesús. Querido, yo he estado en procesos como estos, los que te estoy compartiendo. Y he estado en momentos donde he puesto mi mirada en el proceso. He puesto mi mirada en el proceso y he pensado que voy a morir. Pero han llegado momentos donde Dios me dice: Javier, vuelve y mira la cruz. Vuelve y mira a Jesús. Cuando miro a Jesús, Dios me empiezo a dar cuenta de todas las palabras que Dios me está hablando, que Dios me está ministrando, y ahí caigo en tiempo y digo: espérate, lo que hoy estoy viviendo no es para muerte. Dios me ha dado una palabra, Dios me ha dado una promesa, y aunque hoy parezca no haber salida, vendrán momentos donde las puertas se abrirán y saldremos del proceso. Porque el proceso no fue diseñado para matarte. El proceso fue diseñado para moldearte y para que la gloria de Dios fuera manifestada. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso nosotros? Señor, si hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera fallecido. Señor, si hubieras estado aquí, mi papá no hubiera muerto. Señor, si hubieras estado aquí, yo no me hubiera quedado sin trabajo. Señor, si hubieras estado aquí, yo no hubiera sido lastimado por ese ministerio. Señor, si hubieras estado aquí, yo no hubiera experimentado traición. Señor, si tú hubieras estado aquí, yo no hubiera experimentado un divorcio. Señor, si hubieras estado aquí, mi hijo no estuviera experimentando la depresión y los pensamientos suicidas con los que está batallando. Señor, si hubieras estado aquí, y tantas cuestionantes que nos hacemos. Pero tengo una palabra de Dios para ti: resucitarás. Jesús le dice a Marta: Marta, tranquila, Él resucitará. Pero ante la falta de fe de Marta, Marta cuestionó y dijo: sí, yo sé que en el tiempo postrero tú lo vas a levantar. Pero Jesús le estaba hablando del momento. Jesús le estaba dando una palabra profética del momento. Y le estaba diciendo: hey, tranquila, tu hermano se va a levantar. Hey, tranquilo, tú vas a salir de ese proceso. Hey, tranquilo, eso que estás viviendo se va a acabar. Dios tiene una temporada de oasis para ti. Tú vas a salir de esto, tu hermano resucitará. Cuando Marta declara estas palabras sin fe, sin entender que Jesús estaba declarando una palabra profética del momento, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Dios es un experto en resurrección. Y lo podemos ver en la palabra. Hasta el mismo Jesús resucitó, porque el Padre lo resucitó. Un experto en resurrección. Dios es experto de la nada crear. Cuando creó el mundo, la tierra, cuando creó al ser humano, la tierra estaba desordenada y vacía. Y la palabra dice que Él puso todo en su orden, lo creó absolutamente todo. Dios sabe crear cosas de la nada.
Lo que te estoy queriendo decir es que Dios sabe crear cosas de la nada. Que Dios sabe coger algo inservible y hacerlo servible. Que Dios sabe coger algo en ruinas y reconstruirlo. Que Dios sabe coger algo que está muerto y resucitarlo. Así que tú y yo tenemos que confiar en que en medio de la muerte que puedas estar viviendo, y cuando hablo de muerte me refiero a esa aparente derrota, ese aparente que pastor ya no puedo más, pastor me quiero rendir, pastor quiero abandonar, pastor quiero soltarlo todo, quiero tirar la toalla. No, Dios te va a levantar porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree, escucha bien, esto ponlo en paréntesis en tu corazón. Y el que cree, vivirá. Si tú crees, tú vas a vivir. Si tú crees, tú vas a ser levantado. Si tú crees, lo que hoy estás viviendo se tornará a tu favor. Lo que hoy parece en contra se tornará a tu favor. Los vientos de tormenta se tornarán a tu favor. Las críticas que han sido lanzadas sobre ti se tornarán a tu favor. Los rechazos se tornarán a tu favor. Porque todo a los hijos de Dios le obra para bien. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La falta de fe de Marta era tan grande que dice: todo aquel que vive y cree en mí. A Jesús dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta: ¿crees esto? Y la falta de Marta era tan grande que le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Marta no le responde a Jesús la pregunta. Jesús le está hablando de que Él es la resurrección y la vida, y que Él levanta, que Él puede resucitar, que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, puede levantarse. Y Jesús le está preguntando: Marta, ¿tú crees esto? Jesús, pocas palabras, lo que está haciendo es tocando la llaga de Marta. La falta de fe de Marta, Jesús la está tocando, la está apretando en este momento. Y le está diciendo: oye, ¿tú crees esto? Jesús se dio cuenta de que Marta se le había menguado la fe en el proceso. Y sabes algo, esto es algo muy importante que lo tengamos en perspectiva. ¿Qué estás haciendo en tu proceso? En medio del proceso que estás viviendo, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás refugiando en Netflix? ¿Te estás refugiando en amistades? ¿Te estás refugiando en núcleos familiares, de amistades? ¿Qué estás haciendo en tu proceso? Porque en medio del proceso tienes que buscar la manera de estar rodeado de personas de fe, de que tus núcleos sean núcleos de fe y de que de lo que te estés alimentando aumente tu fe. Porque si no, determinantemente tu fe va a menguar. Porque el proceso, básicamente, aparte de que está siendo procesado, ¿verdad? De ahí viene la palabra proceso. Estoy siendo procesado. Es una batalla espiritual. Y si tú te estás alimentando de cosas externas, te estás alimentando... Oye, yo me atrevo a pensar que parte de lo que hizo que Marta le menguara la fe a la gente que se rodeaba. Y yo lo veo porque cuando profundizas más en la historia, te das cuenta que habían personas que no creían en lo que Jesús iba a hacer. Que habían personas que estaban diciendo: ¿pero y qué hace? Yo imagino que habían personas que le estaban diciendo a Marta: oye, pero ven acá, Jesús no era amigo de ustedes. Porque Él no está aquí. Yo te lo puedo estar. Estoy casi seguro que eso pasó. Cuídate de quienes te rodeas. Cuídate de lo que ves. Cuídate de lo que escuchas. Cuando entres en un momento de proceso, cuando te sientas cansado y sientas que no puedes más, empápate de la palabra de Dios. Empápate de cosas espirituales, un audiolibro. Pastor, no puedo leer. En este proceso se me hace difícil leer. Bueno, pues escucha un audiolibro, ve una película cristiana.
Cuídate de lo que escuchas, cuídate de lo que ves, cuídate de lo que haces y de quienes te rodean, porque definitivamente pueden robar la poca fe que puedas tener en medio del proceso. Hay gente tóxica, hay cosas que ves que son tóxicas, que el enemigo las ha diseñado para absorber y succionar la fe que nosotros tenemos en Dios. Así que tienes que cuidarte mucho, porque Satanás utiliza estas herramientas para robar tu fe, porque el enemigo sabe que si roba tu fe, te lo robó todo. Si roba tu fe, atrasó tu milagro, arrastró tu bendición. O sea, es una estrategia del enemigo. Debes de estar muy alerta y muy expectante a que el enemigo va a usar esto para paralizarte. Así que no pierdas tu fe. Jesús, profundamente conmovido ante la incredulidad que había, pidió que lo llevaran al sepulcro, el cual era una cueva, y dijo: quitar la piedra. Cuando Marta vio que Jesús pidió que quitaran la piedra, Marta le dice: Señor, no, espérate, no quites la piedra. Él lleva ya 4 días muerto, ya él hiede. Cuando yo leía esto, reflexionaba. El proceso tiene varias funciones, y entre ellas es trabajar nuestro interior, nuestro carácter, trabajar con nuestro yo, a veces matar nuestro ego. El proceso es un momento de preparación para llevarte a un cumplimiento. Jesús estuvo 40 días de desierto para empezar un ministerio de 3 años y medio. A veces nosotros queremos un ministerio sin desierto. No, queremos gloria sin precio, sin pagar un precio. Y lo cierto es que hay que pagar un precio para recibir un milagro. Hay que pagar el precio para recibir la bendición. Jesús tuvo un proceso para tener ministerio. Y muchas veces nos toca a nosotros pasar ese proceso, pero en medio de ese proceso Dios quiere sacar todas esas impurificaciones que pueden haber en nuestro corazón. Cuando Jesús le dice a Marta: permitan sacar la piedra para él poder hacer el milagro, Marta dice: no, pero es que ya hiede. Marta representa muchas veces la actitud que nosotros tomamos ante el momento donde Dios nos lleva a querer limpiarnos y purificar quienes somos. Lo único que dividía a Jesús de Lázaro era Marta y la piedra. Lo que a veces nos divide de que Jesús haga el milagro es la piedra y nosotros, nuestra actitud. Y la piedra puede simbolizar todo aquello que te aparta de Dios, todo aquello que te aleja de Dios. Y la razón por la que muchas veces no queremos que la piedra sea removida es para que no se vea toda esa impureza que hay dentro de nosotros. Es para que no se vea la putrefacción que hay dentro de nosotros. Y por más duro que suene, es la realidad. Muchos de nosotros tenemos que ser limpiados y transformados de adentro para afuera, por no decir todos. Tenemos que ser transformados por Dios, por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y muchas veces la razón por la que nuestros milagros y bendiciones se retrasan es porque nosotros no abrimos el corazón, no abrimos nuestra alma para que Dios entre, transforme, liberte. Vea que cuando quitan la piedra, Jesús se levanta y dice: Lázaro, ven. O sea, Jesús ya iba con el poder y la autoridad del milagro. Y cuando Lázaro sale atado de brazos y sale atado de pies. Lázaro representa muchas veces la condición de nuestro corazón. No importando si somos pastores, si somos evangelistas, si somos misioneros, no importando, profetas, no importando la posición, el estatus que tengamos. Muchas veces en el corazón hay ataduras que tienen que ser libradas. Ataduras emocionales, maldiciones generacionales. Tenemos luchas internas. Hay depresión, hay ansiedad, ataques de pánico.
hay traiciones, hay heridas dentro de nuestro corazón que han hecho que nuestro corazón se ensucia, que ha hecho que nuestro corazón se hiera, se lastime. Y Dios tiene que sacar la piedra para levantar ese corazón, para levantar esa vida y romper esas ataduras. Cuando Jesús manda a Lázaro a salir, Lázaro estaba atado, no podía ver, estaba vendado, tenía sus manos atadas y sus pies atadas. Así a veces está nuestro corazón. Por diversas cosas, situaciones que hemos vivido desde nuestra niñez, en todo el proceso. Muchas veces el corazón se encuentra atado. Y muchas veces esa resurrección no la vemos evidente, no la vemos en nuestra vida por la razón de que nosotros no queremos permitir que Jesús mueva la piedra. Pero me llama la atención que cuando Marta le dice a Jesús, Jesús, no levantes porque ya hiede. Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Allá el que lo quiera ver, como que Jesús se lo dijo con palabras bonitas. Yo me atrevo a pensar que Jesús le dijo estas palabras molesto, porque Jesús tenía carácter. Había momentos donde Jesús mostraba ese amor continuamente, ese carácter sumiso, pero había momentos donde Jesús hablaba con carácter. Y yo imagino a Jesús mirando a Marta y diciéndole, Marta, pero yo no te acabo de decir hace unos minutos que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no te acabo de decir hace unos minutos que si tú crees vas a ver mi gloria. No te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Yo imagino a Jesús hablándole hacia Marta. Y a veces así Dios tiene que hablarnos a nuestra vida, confrontarnos y decirnos, no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Yo te hablé, tienes una palabra, pero es que yo no he visto el milagro, es que yo no he visto. No tienes que ver el milagro, no tienes que ver todavía tu bendición. Ya Él te dio la palabra, créele a Él. Si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees vas a ver la bendición de Dios. Porque este proceso no fue diseñado para matarte. Escúchame bien. Este proceso no fue diseñado para destruirte. Este proceso no fue diseñado para llevarte a la derrota. Este proceso fue diseñado para llevarte al siguiente nivel. Pero para llevarte al siguiente nivel tendrás que haber aprendido lo que el proceso te quiere enseñar. Tu desierto tiene fecha de expiración, pero tu desierto no va a terminar hasta que tú no aprendas lo que tu desierto quiere enseñarte. Mientras tú no te pongas a la disposición como María de humillarte ante la presencia de Dios y pedirle a Dios, revélame. Señor, revélame qué tú quieres para mi vida. Revélame qué quieres que yo aprenda. Revélame qué quieres enseñarme. Y seas humilde y te humilles y te postres delante de la presencia de Dios y permitas que el Espíritu te enseñe lo que el Espíritu quiere enseñarte. Hasta que tú no entiendas eso, no vas a salir de tu proceso. Muchas veces el proceso tiene como finalidad matarnos. Pastor, pero acabas de decir que esto no es para muerte y acabas de decir que tiene como finalidad matarnos. A lo que me refiero es que tiene como finalidad matar el orgullo, no destruirnos ni matarnos literalmente, sino matar el orgullo, matar todas esas impurezas y todas esas cosas que nos están direccionando y llevando a una derrota. A veces caminamos con buenas intenciones, pero desenfocados del propósito y el diseño de Dios. Y Dios a veces tiene que ponernos frenos, entrarnos al proceso, para volver a virar nuestro focus de donde estaba y ponerlo en el lugar correcto. Pero también es evidente y es necesario entender que el proceso te moldea para recibir la bendición. ¿Cómo tú puedes esperar que tú recibir una bendición cuando tú no estás preparado? Vas a derrochar, vas a desperdiciar lo que Dios te dio. Por eso yo soy tan enfático en la importancia de uno capacitarse, en la importancia de uno prepararse. ¿Por qué? Porque
Dios desea que uno esté listo para el día de la bendición. Si tú no estás listo para el día de tu bendición, cuando llegue la bendición la vas a desperdiciar. El proceso no fue diseñado para destruirte. El proceso fue diseñado para moldearte, prepararte, capacitarte e impulsarte al propósito. Entonces, esto que hoy estás viviendo, querido pastor que me escuchas, evangelista que me escuchas, hombre de Dios y mujer de Dios que me escuchas, esto no fue diseñado para destruirte. Este proceso que hoy estás viviendo te va a levantar y te va a llevar a un nuevo nivel. Te va a llevar al plan divino de Dios. Pero tienes que creer. Tienes que creer. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. A Dios no le gusta que seamos errantes, que seamos como las olas del mar. Si ya Dios te dio una palabra, aférrate a esa palabra. Pastor, pero es que yo no veo, pastor, y ya estoy desesperado. Pastor, estoy desesperada. No tienes que ver. Los discípulos, cuando se encontraron en la tormenta, ellos se enfocaron en la tormenta y sacaban agua y estaban a punto de hundirse. Pero Jesús había dado una palabra. Nos vemos al otro lado. Ellos no veían al otro lado, pero la palabra estaba. La palabra había sido suelta. No te enfoques en tu tormenta, querido y querida que me escuchas. No te enfoques. Enfócate en la palabra. Nos vemos al otro lado. Esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada. No sé cómo se llama tu proceso. No sé qué tan duro ha sido esta temporada para ti. No sé qué tan difícil ha sido este proceso para tu vida. Puede que muchos te hayan dejado, puede que muchos te hayan abandonado, puede que te sientas solo, puede que te sientas sola, puede que te sientas decepcionado, decepcionada, porque no entiendes la situación. Yo te entiendo perfectamente. Yo he estado en tus zapatos. Yo he estado ahí. Pero quiero que sepas algo. Esto va a pasar. Lo que hoy estás viviendo va a pasar. Y te vas a reír. Cuando comiences las piezas a encajar y a darte cuenta de que todo tuvo un propósito de Dios, de que todo tuvo un plan de Dios, y que donde vas a estar, este proceso fue necesario. Hay una anécdota para terminar que dice, que hace un tiempo escuché de un predicador, Dante Gebel, un pastor, y decía, contaba esta anécdota. Había una vez un rey que su papá le entregó un anillo y le dijo: te daré este anillo como una herencia. Dentro del anillo hay un papelito. En el momento más feliz de tu vida, saca el papel y léelo. Y cuando estés experimentando el peor momento de tu vida, saca el papelito y léelo. Se encontraba el rey disfrutando de la fiesta de uno de sus nietos. Y se encontraba él celebrando y se sentía tan feliz que se acordó de las palabras de su papá y sacó el papelito. Y cuando leyó el papelito decía: esto también pasará. Guardó el papelito de vuelta en el anillo y se fue un día de caza con sus soldados. Y mientras estaban de caza, fue atacado y comenzó a ser perseguido. Y mientras estaba en la persecución, asustado de que lo mataran, se sintió tanto miedo y tanto temor que sacó el papelito. Y cuando sacó el papelito decía: esto también pasará. Lo que hoy estás viviendo va a pasar. Lo que hoy estás atravesando va a pasar. Mantente creyendo. Mantente en fe. Mantente enfocado en las promesas de Dios. Mantente enfocado en su voluntad. Voy a terminar con esto, un testimonio personal, porque quiero inyectarte fe. Cuando llegué a los Estados Unidos, mi esposa y yo llegamos con apenas solo $500 y teníamos $6,000 para un auto.
guardados. Estábamos buscando un carro, pero necesitábamos un buen carro. El trabajo que teníamos era distante, no podía ser cualquier auto. Y estábamos orando y buscando un carro de $6,000 en buenas condiciones, pero nada lo encontraba, nada encontrábamos. Recuerdo que frustrados, un poquito desanimados, me comporté por unos momentos como Marta, cuestioné, pregunté. Luego le dije a Dios, ¿sabes qué? Te adoro. Me convertí en María. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Mira, realmente te adoro, aún en medio del proceso. Yo sé que tú estás conmigo y algo vas a hacer. Recuerdo que ese domingo, un domingo, voy a una iglesia. Recuerdo que era una iglesia bautista. Llegué a esa iglesia, que era la que estaba más cercana de donde estábamos viviendo. Y decidimos ir a escuchar un servicio. Y el servicio era totalmente en inglés. Yo ni siquiera entendía bien el inglés. La persona con la que estábamos era la que me traducía un poco lo que el pastor estaba predicando. Y interesantemente yo me senté en una de las primeras bancas y me senté al lado de uno de los pastores de esa iglesia. Yo no los conocía, literalmente tenía días en los Estados Unidos. Y en medio de la predicación, Dios mueve el corazón de ese pastor. Y cuando termina el servicio, ese pastor dice, hey, quiero invitarlos a mi casa. Me llamó mucho la atención, era una iglesia grande, yo soy totalmente nuevo, pero nos invitó a su casa, así que como no teníamos nada que hacer, aceptamos, fuimos a su casa y cuando estamos en su casa, el pastor va a su habitación y regresa con un sobre. En ese sobre había $6,000 en efectivo. Y me dijo, mientras yo estaba en la iglesia, el Espíritu me dijo, puso en mi corazón que te bendijera. Aquí están todos mis ahorros. Dios me dijo, dale lo que tienes, que yo multiplicaré tus canastas. Yo y mi esposa rompimos a llorar. Nadie sabía, sabían que acababa de llegar, pero nadie sabía por lo que estábamos orando. A mí me estaban vendiendo un carro en $12,000. Yo tenía 6,000, me faltaban 6,000 más. Me estaban vendiendo un auto en $12,000 y estábamos orando. Y yo le había puesto hasta la mano al auto diciendo, Señor, dame este auto. Y cuando esa persona me entregó ese dinero, tuve la oportunidad de comprar nuestro carro aquí en los Estados Unidos y poder nosotros movilizarnos para poder echar hacia adelante el ministerio y el llamado de Dios. ¿Por qué te comparto esto? Porque nosotros no esperábamos ese milagro. Porque nosotros no sabíamos cómo Dios iba a hacer para poder bendecirnos. No sabíamos cómo Dios iba a proveernos. No sabíamos cómo íbamos a hacer. No teníamos trabajo, no teníamos transporte. Dice Dios, ¿qué vamos a hacer aquí? Tú no necesitas saber lo que Dios va a hacer. Tú necesitas creer. Cuando menos lo esperes, cuando menos te lo imagines, cuando no sepas cómo va a ser, vendrá un de repente de Dios y Dios va a bendecir tu vida. De una manera u otra, el Espíritu va a tocar lo que tenga que tocar, va a mover lo que tenga que mover, va a hacer lo que tenga que hacer para bendecirte. Te comparto esto porque quiero que sepas que tu proceso no te va a paralizar. Tu proceso no te va a derrotar. Tu proceso no te va a destruir. No importa lo que estés viviendo, sea una enfermedad, problemas con los hijos, problemas en tu matrimonio, problemas en tu ministerio. No sé cuál sea tu situación actual. Pero créele a Dios. Porque cuando menos te lo esperes, verás la gloria de Dios. Jesús va a llegar. Escúchame bien. Jesús va a llegar a tu vida.
Jesús va a llegar a tu matrimonio. Jesús va a llegar a tus hijos. Jesús va a llegar con un nuevo trabajo. Jesús va a llegar con la bendición financiera que estás esperando. Jesús va a llegar. Tú solo necesitas creer en Jesús. Aleluya. Tú solo necesitas creer en Jesús. Créele a Jesús. Pastor, es que ya no tengo fuerza. Mantente. Jesús sabe que no tienes fuerza, pero dile: Señor, aún sin fuerza yo te creo. Señor, aún sin esperanza en mi corazón, porque siento desesperanza, siento desesperación, yo decido creer. O sea, esto no se trata de emoción. Esto no se trata de decir: es que hoy yo siento, mañana no siento. No, esto se trata de convicción. Yo siento que Dios no va a obrar, pero creo que va a obrar. Yo siento que me voy a morir, pero sé que no me voy a morir. Yo siento que voy a desmayar, pero sé que no desmayaré. Yo siento que estoy derrotado, pero sé que estoy derribado, pero no destruido. Una cosa es lo que siento y otra son mis convicciones. Yo le creo a Dios y no le creo a mis sentimientos. Yo creo en lo que Él dijo en su palabra. Yo creo en lo que Él declaró. Y Él dijo que para el que cree todo es posible. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El que crea en mí, aunque esté muerto, por la fe vivirá. Hoy Dios va a levantarte. Hoy, si tú ahí que me estás escuchando, tú le crees a Dios, Dios hoy va a levantarte. Hoy Dios va a resucitarte. Hoy Dios va a hacer algo sobrenatural sobre tu vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios va a levantarte de esta situación, pero tienes que creerle al Señor. Ahí donde estás, si has sido Marta, que has estado llena de incredulidad, hoy yo te invito a alinear tu corazón como María. Pero si has sido María, que has vivido en adoración aún en medio del proceso, espera en Jehová. Espera, porque pronto vendrá el día de tu milagro. Padre, yo bendigo toda persona que me esté escuchando en este momento. Señor, hay procesos que llegan a nuestra vida que a veces parecen que vienen a destruirnos, pero realmente tienen un propósito, y es darnos vida. Yo te pido, Espíritu de Dios, que si hay alguna persona que se ha conectado a este video pasando un proceso difícil, que se sienta desmayar, que sienta que no puede más, levántalo, Señor, dale fortaleza, renueva sus fuerzas, Señor. Señor, que su fe no falte en medio de este proceso. Que ellos confíen y sepan que tú te manifestarás a su favor, oh Señor. Que esta enfermedad, que este proceso, que esta adversidad, que este problema que están experimentando no es para muerte, no es para destrucción, sino es para que tu gloria sea manifestada en sus vidas, Señor. Es para que tu Espíritu Santo se manifieste sobre ellos. Señor, tú los estás preparando para un próximo nivel. Yo te pido, Espíritu Santo, que les des la fortaleza, que les des la dirección, que los ayudes a buscarte, a buscar tu rostro, que los ayudes a buscarte en intimidad. Señor, que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Dale la paz que su corazón necesita. Declaramos que toda ansiedad se va de su corazón. Declaramos, Señor, que toda incertidumbre se va de su corazón. Declaramos, Señor, que todo cuestionamiento se va de su corazón. Y que como Job hoy levantan sus brazos y dicen: desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Te alabamos, te glorificamos, aún en la prueba. No sabemos cómo lo harás, no sabemos cómo te manifestarás, pero ciertamente tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo grandemente y creo que vienen cosas nuevas para ti. Así que prepárate, capacítate, métete duro con Dios, porque muy pronto
vendrá su de repente. Dios te bendiga.